Bienvenidos al curso de lectura de planos de instalaciones eléctricas de Sensico. Esta es la unidad número 4, interpretación de cuadro de cargas, diagrama unifilar y diagramas de montantes en proyectos de instalaciones eléctricas de viviendas y edificaciones comerciales. ¿Qué es un cuadro de carga? Un cuadro de carga tiene como objeto ofrecer una visión clara de un circuito para una instalación eléctrica. Sin embargo, solo puede ser interpretado por quienes tienen un conocimiento técnico mínimo sobre un plano eléctrico. Con este cuadro se puede identificar el número del circuito y la descripción del lugar o lugares que tiene que ser instalado o donde va a ser la cobertura. En ellos también se hace una mención o una descripción del tipo de carga que se tiene, pensando en cómo usar dependiendo de dónde vaya a ser instalado. Puede ser luminarias, pueden ser tomacorrientes, ¿no?, entre otros. Un cuadro de carga debe de contener todos los circuitos que va a tener una instalación eléctrica. Así debe de contener el sistema de alumbrado, el área que va a ser cubierta por el sistema de alumbrado. ¿Para qué? Para, en función a esto, sacar la potencia con la cual va a contar ese circuito. En el cuadro de carga mostrado tenemos, por ejemplo, el sistema de alumbrado. Este sistema de alumbrado se considera en este caso con la cantidad de metros que tiene la edificación, la potencia promedio por la cantidad de metros que tiene la edificación, y en función a estos obtenemos lo que se conoce como la potencia instalada, que la tenemos aquí. Luego se considera un factor de demanda, o en otros casos el factor de utilización. Este factor de utilización puede variar según la cantidad de horas o la cantidad de uso que se le va a dar a ese sistema. Una vez multiplicados los dos, consideramos la media o la cantidad de potencia que se va a instalar. Así también tenemos los tomacorrientes. En este caso se le asigna una cantidad estándar, ya que se trata de una edificación tipo de 90 metros cuadrados. La potencia promedio que se considera es de 1000 vatios. Es así que tenemos entonces 1000 vatios de potencia instalada por un factor de demanda 1, que nos va a dar la cantidad o la media de la demanda. Tenemos también un sistema de cocina, el cual tiene una potencia instalada de 6000 vatios, considerando todos los electrodomésticos o cosas que va a tener en la cocina. Y al igual consideramos un factor de demanda 1 y obtenemos la media. También tenemos un calentador. En este caso el calentador tiene una potencia instalada de 1500 vatios, que por el factor de demanda nos da la media instalada. La electrobomba, que se considera una electrobomba solamente de medio HP, como indica aquí, que haciendo la conversión es el valor de 373 vatios, que multiplicado por el factor de demanda nos da la carga a instalar. Un intercomunicador de 300 vatios, que por su factor de demanda nos da la media. Sumados todos estos, tenemos la media a considerar, que va a ser la potencia con la cual tenemos que hacer en este caso la contratación, por ejemplo, con el distribuidor local, que nos pide el dato de la potencia a utilizar en la edificación. Es así que con este valor nosotros podemos justificar eso cuando esto se requiera. El cuadro de carga al final debe de ser instalado, o se debe de considerar para instalación de lo que son los tableros de distribución. Como vemos aquí, nosotros tenemos una cuchilla o una llave termomagnética que va a ser general para todos los sistemas. Y luego tenemos un sistema o una cuchilla para cada uno de los circuitos que se describen en el cuadro de carga. Otras consideraciones para tener en cuenta respecto a los cuadros de carga es que en estos debe de considerarse siempre y en la totalidad los sistemas de alumbrado, sistema de toma corrientes y salidas de fuerza. Para cada uno de estos circuitos se debe considerar los aspectos técnicos y las unidades máximas indicadas en el Código Nacional de Electricidad, además de colocar las potencias acorde a las necesidades de cada punto
deben de tener en cuenta también los factores de demanda. Estos pueden variar y varían de acuerdo a la cantidad de horas de uso y a la potencia de uso que se va a hacer en los lapsos de tiempo. Es un valor o rango que va de 0 a 1. No es más que una forma de dimensionar la potencia a instalar acorde al equipamiento o a cada requerimiento, de uso de cada uno de los circuitos a instalar. Respecto a la potencia instalada, estas deben tener en cuenta todos los aparatos, accesorios u otros que requieran de la energía eléctrica para la utilización y que vayan a ser parte del mobiliario de la edificación. También es importante proyectar y considerar posibles futuras cargas para que de esta manera, al momento de realizar la potencia total y de configurar todo el sistema de protección eléctrica de la edificación, no tengamos problemas futuros. Las unidades para calcular la potencia en este caso se consideran en vatios, amperios, y estos también se ayudan con el voltaje que tiene cada circuito. Tratándose de redes monofásicas, se considera 220 voltios estandarizado a nivel nacional, y cuando se trata de sistemas trifásicos es común utilizar los 380 voltios de la red trifásica de los distribuidores. El factor de demanda, o también llamado factor de utilización en algunos casos, se define como una relación entre la máxima demanda de un sistema o la parte del mismo y la carga total conectada a una parte del mismo. Esto se define en un porcentaje cuyo valor depende del estimado de horas que se proyecta para la utilización de una red determinada. La máxima demanda, por otro lado, es una medida del consumo de energía promedio durante el intervalo de tiempo fijo. La máxima demanda o pico es la demanda más alta registrada durante el periodo de facturación. El periodo de facturación es principalmente al final del mes y cada usuario de energía eléctrica no residencial a menudo tiene que pagar un cargo por la demanda máxima, además del cargo por la energía consumida. Las unidades que se utilizan para dimensionar la máxima demanda son normalmente el kilovatio hora o kW-H como se escribe y se lee kilovatio hora. Los cuadros de carga para propiedades exclusivas son factores de demanda para los circuitos de alumbrado, tomacorrientes u otros que tenemos en una edificación. Estos deben de considerar la fuerza o la potencia que se necesita y considerar para las instalaciones de los conductores el famoso efecto Joule, que básicamente nos obliga a hacer una revisión de los conductores para que estos sean adecuados en su anchura o en el diámetro de la sección del conductor. Tenemos también que considerar que los cuadros de cargas son para configurar los tableros de servicios generales, como se mostró anteriormente. Por otro lado tenemos los diagramas unifilares. ¿Qué es un diagrama unifilar? Un diagrama unifilar es un diagrama que da una representación gráfica de una instalación eléctrica o una parte de ella. Es un esquema unifilar que se distingue de otro tipo de esquemas porque estos representan no el conjunto en sí, sino una hilera, por decirlo de una forma, donde se considera cada una de las partes de la instalación de forma individualizada. Aún así, el diagrama unifilar contiene todos los datos técnicos necesarios para considerar materiales y las potencias y sobre todo la utilización de cada línea que sale de un tablero o que sale de una instalación eléctrica. ¿Cuál es la importancia de los diagramas unifilares? Estos diagramas unifilares son de suma importancia ya que de una manera gráfica y rápida se puede tomar conocimiento de todas las partes de la instalación del sistema eléctrico. Estos a su vez muestran sistemas monofásicos o trifásicos, pueden dar algunas especificaciones de los materiales como son los conductores, el tipo de aislamiento, los diámetros de las tuberías de PVC en este caso, y también los sistemas de protección que tienen, sea termomagnéticos o sean otros sistemas de protección que se conocen como los diferenciales. ¿Cuántos tipos de diagramas unifilares existen? Existen otros tipos de diagramas unifilares o multifilares, como les conocen en algunos casos,
cuya diferencia simplemente es en el modo de presentación, ya que un diagrama unifilar o multifilar tiene al final las mismas consideraciones técnicas que nos ayudan para hacer una correcta interpretación de un plano eléctrico o para hacer una correcta instalación. Con los diagramas unifilares podemos ver las propiedades generales y exclusivas, así como mostrar servicios generales. Dentro de estos tenemos los circuitos de alumbrado eléctrico, toma corrientes y salidas de fuerza. Como se ve en la gráfica, aquí tenemos un diagrama unifilar que muestra las propiedades primero de un tablero general, como lo vemos aquí. Este nos muestra el ingreso de la acometida hasta la caja de medición o medidor, como se le conoce. Este tiene una caja, o debe de contener una caja de paso, el cual hace la derivación para el sistema de protección de puesta a tierra. Aquí, como podemos ver, nos muestra las dimensiones de la caja, nos muestra además el tipo del conductor que lleva aquí. Como se puede apreciar, este es un conductor de 3 hilos, cada uno de 25 milímetros cuadrados, más un conductor de 10 milímetros cuadrados que está destinado para el sistema de protección a tierra. Ambos conductores son del tipo THW, tienen un diámetro de 35 milímetros de tubería PVC tipo SAP o tubería pesada. Además cuentan con un conductor de 10 milímetros THW de un diámetro de 15 milímetros que va en una tubería PVC tipo SAP. Luego tenemos el ingreso para la edificación y en el diagrama unifilar podemos ver que voy a contar con una primera cuchilla de protección. Esta cuchilla de protección va a ser una cuchilla trifásica o de 3 hilos de 50 amperios de potencia nominal. Luego tenemos cada uno de los circuitos de energía eléctrica enumerados y cada uno cuenta con un sistema de protección, además de contar con el nombre para el cual va a ser utilizado y las características técnicas del conductor y de la tubería. Por ejemplo, el circuito número 1 lleva una llave termomagnética de 3 hilos de 40 amperios de potencia para el tablero de distribución número 1, que es un tablero de distribución para un nivel tal vez, que lleva un conductor de 3 hilos de 16 más 1 por 10 milímetros cuadrados en una tubería tipo SAP PVC de 35 milímetros. Esto, repito, es para el tablero de distribución de un primer nivel, por ejemplo. Luego tenemos el tablero de distribución, el circuito número 2, que tiene un termomagnético de 40 amperios que está destinado para el tablero de distribución número 2. Este también cuenta con las mismas características del primer circuito, ya que es una derivación de potencia. Y así tenemos cada uno de los circuitos en los cuales se cuenta con las potencias, el uso que va a tener ese circuito, las características del conductor que tengo que instalar y la tubería que se tiene que considerar al momento del proceso constructivo. Luego tenemos el tablero de distribución número 1, que debe de contar al ingreso con la misma característica que tiene la salida del tablero general. En este caso tenemos un conductor de 3 hilos, cada uno de ellos de 10 milímetros cuadrados, más un cuarto cable de 10 milímetros cuadrados para el enlace de equipotencial a tierra. Todo esto debe ser instalado en una tubería de 25 milímetros PVC tipo SAP. El tablero de distribución número 1, que debe de ser del primer nivel, debe de contar con una llave termomagnética de potencia de 3 hilos por 50 amperios. Y en este diagrama unifilar se enumeran también todos los circuitos que tiene. Por ejemplo, el primer circuito va a ser para el circuito de alumbrado de piso exterior o exterior número 1. Tiene las características técnicas del conductor y las características técnicas del entubado que se ha debido de considerar ya en el proceso constructivo. Y así cada uno de estos tiene sus características particulares. Es recomendable, como en el diagrama unifilar del tablero general, siempre considerar un circuito para lo que es el sistema de reserva. Los diagramas unifilares muestran, además de ver todo lo que ya hemos visto en las gráficas, algunas propiedades también de los conductores. En este caso ya hemos mencionado en una unidad anterior
los tipos de los conductores, que son en este caso los clásicos TW, THW, THHW, entre otros. Estos también se muestran en los diagramas unifilares y son de bastante ayuda al momento de hacer la instalación y evita que se confunda o se vayan a mezclar los conductores para un fin determinado. Asimismo, también se muestran las características de las tuberías, que en su mayoría son de policloruro de vinilo o PVC del tipo CEL o PVC tipo SAP. También se muestran los diámetros de las tuberías, las cuales estandarizadas están en milímetros y que están además acorde al Código Nacional de Electricidad o al Reglamento Nacional de Edificación. En los diagramas unifilares se presentan las redes monofásicas como las redes trifásicas. La distinción es muy sencilla, pero no obstante se tiene que tener cuidado al momento de la selección de los sistemas de protección. Muchas veces se confunde sistemas de protección trifásicos con sistemas de protección monofásicos que cuentan con un enlace a tierra. Esto también se puede identificar en el diagrama unifilar. Por esto, es importante tener en claro algunos conceptos que son necesarios para aprender o comprender la importancia del uso adecuado de los mismos. En este caso, en una sección del diagrama unifilar se mostraron los sistemas de protección. Los sistemas de protección clásicos son, en este caso, los termomagnéticos, que vienen a ser un reemplazo de las conocidas cuchillas de plomo, ¿no?, que sirven para condicionar el flujo de la corriente de un circuito eléctrico. Estos, además de condicionar la corriente o de ponerle un tope a la cantidad de corriente de un circuito eléctrico, también dan una protección contra cortocircuito, que en una red eléctrica es muy dañino. Estos cortocircuitos se pueden dar por cualquier motivo. La deficiencia de un aparato eléctrico puede ser un corte o el deterioro de una salida de tomacorriente, incluso en algunos casos en salidas de luminarias cuando el conductor está desgastado o mal instalado. Los termomagnéticos son sistemas de protección que básicamente cuidan de la corriente y al hacer esto protegen al conductor. A veces resulta un poco incierto cuando se considera la utilización y se indica que solamente protege al conductor, cuando es un sistema de protección eléctrica debería proteger a la persona. Pero la concepción y la forma de la configuración de este aparato no protegen a la persona en sí, sino que protegen al sistema eléctrico. Para esto existen los interruptores diferenciales, que por su concepción sí tienen las características y el modo de proteger a la persona. No de una forma como un sistema aislante, sino que estos diferenciales van comparando, por decir de una forma, la cantidad de energía que tienen las líneas y cuando se va a producir una fuga en cualquiera de las dos, este sistema se apertura para así proteger a la persona. Entonces, si hacemos un recuento y tenemos que un termomagnético protege al sistema eléctrico y un diferencial o interruptor diferencial protege a la persona, estos dos tienen que estar presentes en la instalación de un sistema eléctrico, uno detrás de otro, o como muchas veces se utiliza, un diferencial para proteger a una serie de circuitos, pero considerando las potencias que estos tienen. Adicionalmente se tiene que aclarar que un interruptor diferencial tiene dos tipos clásicos y comunes que se diferencian básicamente en la cantidad de corriente que pueden admitir o que pueden comparar. Un interruptor diferencial de alta, como se le conoce, tiene una capacidad de apertura que no supera los 30 miliamperios de corriente. Y tenemos otro interruptor diferencial de baja que a los 300 miliamperios recién reacciona. Es importante resaltar que en diferentes tablas de riesgo eléctrico, en algunos cuadros comparativos de daño que sufre el cuerpo humano a través o con el transcurrir de la corriente eléctrica sobre él, podemos encontrar que el tope máximo donde ya se puede convertir en un sistema peligroso o una fuga peligrosa para el cuerpo humano, el tope es de 300 miliamperios. Por lo tanto, en un interruptor diferencial de baja
se considera como máximo los 300 mA. Para una instalación residencial, para una instalación de centros comerciales u otros, es imprescindible contar con un interruptor diferencial, ya que el flujo de personas es continuo y numeroso en muchos casos. Un interruptor diferencial de alta sensibilidad, como se le conoce, es de mucha importancia en los sistemas eléctricos de estos tipos o lugares donde se va a utilizar la energía eléctrica. Los interruptores diferenciales, así como los interruptores termomagnéticos, son indicados en el diagrama unifilar. Este diagrama unifilar debe demostrar a la entrada las características no solamente del termomagnético, sino también del diferencial. Y esto se distingue simplemente con una señal que es clásica del termomagnético como interruptor y de una señal que muestra un cuadro con una cruz interna que muestra la capacidad del diferencial y la sensibilidad del diferencial. Así tenemos en el siguiente diagrama unifilar de un tablero de distribución que se cuenta, además de algunas características propias de la fabricación del tablero, como en este caso podemos ver que es un tablero trifásico a 220 voltios con 60 Hz de frecuencia, con una capacidad máxima seguramente para el aislamiento de 250 amperios. Tenemos las características de entrada, que ya las hemos mencionado, pero en esta parte podemos contar con las características propias de los sistemas de protección. En este caso, esta parte denota lo que es la protección del termomagnético. Es como la señal clásica de un switch, y a un costado tenemos esta señal que indica que la línea está protegida por un interruptor diferencial, en este caso de alta sensibilidad, ya que es de 30 mA. Si fuera una protección de baja sensibilidad, acá debería de colocarse 300 mA. Luego tenemos los circuitos clásicos, de los cuales tenemos un circuito número 1 con una característica que va para lo que es el sistema de alumbrado, y los demás circuitos que son para tomacorrientes, calentador, cocina, lavadora, cuentan, además del termomagnético, con interruptores diferenciales, ya que estos son de otro tipo de potencia. Luego tenemos las redes de alumbrado o los sistemas de alumbrado, que son básicamente los circuitos eléctricos que comprenden los centros de luz, braquetes e interruptores que tienen los diferentes ambientes de una edificación. Es necesario para la planificación de una instalación que se considere los niveles adecuados de iluminación, entre otros. El criterio para la ubicación de las luminarias es importante para este punto de detalle, ya que según esto se va a poder conseguir una iluminación homogénea en cada ambiente o una iluminación puntual según la ubicación de los aparatos. En la gráfica podemos ver que los circuitos de iluminación están señalizados en este caso con redes de color verde. Las líneas que son de corte indican que son redes que van a estar o por piso, pero todos parten de un sistema que se conoce como distribución o el tablero de distribución cuyo símbolo está aquí. Este tablero de distribución se va a encargar de distribuir tanto a iluminación como a los sistemas de encendido, que son en este caso los switch o los interruptores, y cada uno cuenta con una señal o un tipo de letra que va a indicar cuáles son los focos que van a tener que encender con ese switch. Así tenemos, por ejemplo, en el circuito número 2 este foco que está con la letra A y que tiene un switch o un interruptor con la letra A. Esto indica que al momento de manipular este switch o interruptor se va a prender únicamente este foco A. ¿Qué pasa si yo quiero prender el foco en la cocina? ¿No? Entonces yo voy a tener que buscar aquí el switch correspondiente y ese se encuentra en este lugar. Esto seguramente se ha hecho según o acorde a la necesidad del usuario o de la practicidad según el diseñador. Así también tenemos los sistemas de tomacorrientes, que son sistemas que sirven para tomar energía eléctrica y que en este caso se muestran al igual partiendo de un tablero de distribución que tenemos aquí,
el cual indica la cantidad de circuitos de tomas de corriente, los cuales en su mayoría están con línea punteada. ¿Por qué? Porque todos estos conductores ya se encuentran o enterrados dentro del piso o por muro, pero ya van dentro de su tubo correspondiente o el ducto correspondiente. Es por eso. Ahora, cada uno de estos llega a un lugar donde se da el símbolo de toma corriente y a su vez va a trasladar a diferentes puntos. ¿Cuál es la consideración a tomar en cuenta? Que no se debe de exceder la cantidad de 14 unidades por circuito para no tener un sobrecalentamiento por línea. También tenemos los sistemas de puesta a tierra que ya se han detallado en una unidad anterior y que también se deben de especificar dentro de lo que son los diagramas unifilares y ya se ha mostrado en la parte anterior. Luego tenemos los diagramas de montantes. Estos diagramas de montantes no son otra cosa que los diagramas de las instalaciones en función de las alturas que van a tener, sobre todo las cajas o las salidas de energía eléctrica. Así podemos ver que los diagramas montantes van siempre referidos a la altura que van a tener y a los servicios que van a atender. En el gráfico podemos ver una edificación de 5 niveles con azotea, en los cuales se puede notar que los tableros de distribución tienen las características técnicas del conductor y las características técnicas de los ductos. Así también tienen las salidas, en este caso de las cajas de paso, como son las que están señaladas aquí, y las alturas a las que van a estar colocadas en función del nivel de piso terminado de cada uno de los niveles. Así tenemos el nivel número 1, que tiene un nivel de piso terminado, ¿no?, con 15 centímetros de elevación, y cada uno de los niveles de piso terminado de los siguientes tiene su respectiva medición. Esto nos ayuda para uniformizar las alturas y realizar también los metrados adecuados, así como una instalación pareja en todos los niveles de la edificación. Las alturas referenciales de estos van acorde al Código Nacional de Electricidad. Así tenemos, por ejemplo, las salidas de toma de corrientes tienen una altura al eje de 40 centímetros, las tomas de corriente especiales, como son las que se colocan en algunos baños o salidas de secadores, etcétera, tienen una altura de 1,10 m, los interruptores deben estar colocados a 1,40 m, intercomunicadores también a la misma altura, y los tableros de distribución se colocan a la parte superior del tablero a 1,80 m. Si se tratase de un tablero de una longitud mayor, se considera siempre el punto más alto. Braquetes u otros que se requieran, dependiendo de su utilización, pueden tener la altura de 2,10 m, pero eso ya depende de la altura de la losa. Bien, eso ha sido todo por la unidad 4. Gracias.